Advalor Managers ha cumplido su cuarto año de vida y cuenta actualmente con algo más de 60 millones de euros bajo gestión. Antes de nada, quería agradecer a los más de 900, casi 1.000 partícipes que tiene este fondo, pues la confianza que han depositado en el mismo. Ha recibido recientemente la calificación de 4 estrellas por parte de Morningstar, cuenta con el rating Citywire AA y el año pasado obtuvo el premio a Mejor Fondo de Renta Variable Global por parte del Economista. La rentabilidad del fondo en el año 2020 ha sido prácticamente plana, un más 0,5%, mientras que las compañías en cartera mejoraban notablemente en cuanto a generación de beneficios y flujos de caja. Esto les ha permitido reducir deuda, incrementar dividendos, hacer programas de recompra de acciones, mostrando, por un lado, la fortaleza del balance de las mismas y, por otro lado, añadiendo valor para los accionistas. Esto, unido a una fuerte caída de los mercados que nos ha permitido invertir en compañías nuevas, oportunidades muy concretas, hace que el fondo tenga la mejor cartera desde su inicio, a las mejores valoraciones. Además, si miramos las compañías que más han detraído a la rentabilidad del fondo en el año 2022, en ninguna pensamos que es una pérdida permanente de capital y que tienen un altísimo potencial desde estos niveles. Y en aquellas que han subido mucho, hemos ido recortando el peso, digamos, para rotar el capital hacia otras oportunidades más interesantes. En este sentido, muy pocas compañías han dejado la cartera en 2022 y las principales salidas han sido principalmente por compañías que nos han comprado, que han sido opadas, ¿no? Y ejemplo de ello, la compañía americana papelera Verso Corporation, la compañía de transporte aéreo de mercancías Atlas Air o la compañía hotelera CorePoint Lodging. Hemos tenido en realidad un buen número de compañías opadas en los últimos 2-3 años, en concreto 10, a precios que van desde nuestro coste medio, desde un más 30% a un más 270%. En definitiva, la cartera de Advalor Managers cuenta con 100, 120, 140 compañías. Alrededor de un 65-70% de las mismas son pequeñas compañías o muy pequeñas compañías que cotizan a precios muy interesantes, ¿no? Por lo que es casi de forma natural un caldo de cultivo excelente para atraer el interés de otros inversores, ya sean financieros o industriales. Y precisamente en términos de valoración, les decía justo hace un año en esta misma conferencia que el ratio de precio-beneficios del fondo era de 8 veces, que era aproximadamente un 50% de descuento frente al mercado. Pues bien, principalmente por la buena evolución de las compañías, ¿no?, que les mencionaba anteriormente, el ratio de precio-beneficios se sitúa ahora en un 4,35%, que es el nivel más bajo que ha tenido nunca el fondo y que supone más de un 70% de descuento frente al mercado global de acciones. Además, la rentabilidad por dividendo del fondo es mayor que nunca y nos comentaba hace unas semanas Donald Smith & Company, uno de los 4 managers del fondo, que alrededor de un 72% de las compañías en cartera está en programa de recompra de acciones, que es un nivel récord en los 40 años que llevan gestionando inversiones, ¿no? Y que, como decía antes, es muestra de la robustez financiera de nuestras compañías y, además, realizar estos programas a estos precios pues, supone añadir valor de forma sustancial para nosotros como accionistas, ¿no?, a precios que no veíamos en estas compañías desde la crisis financiera de 2008. Y ya por último, comentar que Advalor Managers desde su inicio ha generado una rentabilidad de algo más de un 45%, lo que supone alrededor de un 9,5% anualizado, pero por todos los factores que he comentado en estos minutos, creemos firmemente que lo mejor para este fondo está por llegar. Recientemente escuché una entrevista de que la composición de la cartera del fondo Managers tiene 100 empresas. Si esto es así, con tanta diversificación, ¿no es posible que la rentabilidad sea muy parecida a la de un índice? Pues muy interesante. Yo creo que, y siguiendo un poco con lo que decían Álvaro y Fernando, no hay un número mágico de cuántas compañías ha de tener un fondo, ¿no?, un manager. Yo diría que depende de varios factores, del equipo de inversión, del proceso de inversión, del tipo de compañía que compren, pero sí es verdad que cuando diversificas tu cartera te enfrentas a varios problemas potenciales, ¿no? Quizá en primer lugar que no seas capaz de conocer las compañías que tienes en la cartera. Aquí dentro del fondo de managers, al tener 4 equipos de gestión diferentes,
cada uno de los cuales tiene carteras concentradas, pues pueden hacer un análisis muy exhaustivo de cada una de las compañías, ¿no? Tienen de media 30, 35 compañías, luego de alguna forma, como digo, pueden dedicar el tiempo necesario a cada una de ellas, ¿no? El número de horas hombre que dedican a cada inversión es extremadamente alto, ¿no? Y luego el segundo problema, que quizás es a lo que hace referencia la pregunta, es que te acabes acercando mucho al índice, ¿no? Que acabes comprando tantas compañías que acabes comprando el mercado. Yo diría que la cartera de Ad Valor Managers no tiene nada que ver con los índices. El solapamiento, digamos, con cualquier índice que quieras coger a nivel global es cercano a cero, ¿no? En el espectro de gestión pasiva, lo que serían fondos indexados, ETFs, y gestión activa, pues estamos en el extremo total de gestión activa, ¿no? Y si pensamos en el tipo de compañías en la que invierten nuestros managers, son compañías que suelen estar fuera del radar, compañías pequeñas o que operan en sectores o nichos muy específicos, compañías en las que a lo mejor no pueden invertir inversores institucionales, en países donde es complicado invertir o en sectores donde la gente por modas o por pánico hacia algunos sectores no quiere invertir, ¿no? Eso hace que tengan carteras, como digo, muy diferentes de los índices, carteras diferentes entre sí, a su vez, aplicando procesos de inversión muy diferentes, pero como suelen buscar donde hay más ruido o intentan ir a contracorriente con ese enfoque de intentar encontrar precios muy atractivos respecto al valor de cada compañía, hace que, en efecto, la cartera del manager sea algo pues diferente a cualquier índice y seguramente a cualquier fondo que hay ahí fuera. ¿Podéis dar más detalles sobre el tema de las SOPAs recibidas que habéis comentado sobre Ad Valor Managers y a qué precios se han producido? Muchas gracias. Sí, el tema de las OPAs es, yo diría, una consecuencia natural del tipo de compañías que tenemos. Como decía al inicio, tenemos un gran porcentaje de la cartera invertido en compañías pequeñas y muy pequeñas, compañías que cotizan a precios muy por debajo de su valor, y eso hace que de alguna forma pues, despierte potencialmente el interés de inversores tanto industriales como financieros. Creo que tenemos una slide con una tabla que usamos internamente hace unas semanas donde hay detalle de cuáles son esas compañías, ¿no? En definitiva, son en algunos casos compañías que han sido pagadas por, digamos, agentes del mismo sector, bien sean competidores, bien sean clientes, proveedores de esa misma compañía, que lo hacen un poco pues, por buscar economías de escala, eficiencia operativa, por adquirir activos a buen precio, por mejorar su posición competitiva. Y luego tenemos otras que han sido adquiridas por inversores financieros, ¿no? Sobre todo por fondos de private equity. Bueno, no sé si lo ven con detalle, pero pues hemos tenido compañías opadas por parte de los fondos de private equity más grandes y relevantes del mundo, Apollo, Cerberus, Carlyle, etcétera, ¿no? Y mirando la lista, yo creo que se pueden ver diferentes sectores, desde sector entretenimiento, leasing de aviones, papelero, etcétera, diferentes países, que eso no viene en la lista, pero se lo cuento, pues compañías americanas, compañías japonesas, australianas, etcétera, y diferentes tipos de comprador, como digo, ¿no? De hecho, el pasado viernes anunció una de nuestras compañías, una compañía financiera latinoamericana, que había recibido una oferta de compra por parte de su principal accionista, ¿no? En definitiva, es una temática que no es inusual en el fondo. Yo diría que una OPA no suele formar parte de la tesis principal de nuestros managers a la hora de seleccionar unas compañías, sus compañías, pero claro, cuando uno invierte en la compañía correcta, al precio correcto, el mercado antes o después y de una forma u otra suele asignarle una valoración correcta, ¿no? Por eso, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos la cartera cotizando a 4 o 5 veces beneficios, pues cuando uno invierte a esos precios suelen ocurrir cosas buenas en los siguientes años, ¿no? Y sobre todo en un entorno de mercado como el actual, donde la divergencia de valoración entre lo caro y lo barato sigue en un extremo histórico, ¿no? Lo barato muy barato y lo caro muy caro, ¿no? Y eso es una de las razones por las que comentaba inicialmente que pensamos que lo mejor para este fondo está por llegar. ¿Tenéis pendiente alguna incorporación de un manager nuevo en el fondo Ad Valor Managers? Bueno, sí. Al final, pues llevamos más de 20 años, ¿no?, mirando gestores por todo el mundo y son realmente, literalmente, miles, ¿no?, los que hemos conocido a lo largo de los años. Pero es verdad que también sabemos que un porcentaje muy reducido
bate al índice, ¿no? Bate al mercado a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, lo normal y lo que así ha ocurrido es que digamos que no a la inmensísima mayoría, ¿no? A más del 99% de los managers que analizamos diremos y hemos dicho que no, ¿no? En el último año hemos analizado alrededor de 110, 120 managers nuevos que no conocíamos, del tipo que nos gustan, tipo boutique, capacidad limitada, gestores con mucha experiencia. Y en áreas, bueno, tanto generalistas, gestores generalistas, como específicos de algún área concreta, ¿no? Gestores que hacen solamente renta variable, pues China o Asia en general, o Japón o Latinoamérica, ¿no? Diferentes sectores, ¿no? Gestores de tecnología, de biotecnología, áreas donde quizá Advalor tiene más complicado llegar, pero la realidad es que es muy difícil, ¿no? Encontrar gestores que, bueno, por un lado, tengan la misma calidad de los gestores que ya tenemos en el fondo, en cuanto a su proceso de inversión, su estructura, su ecosistema, y luego, además, que tengan una cartera tan interesante con compañías digamos, tan baratas y tan sólidas como las que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, al final la pregunta que nos hacemos, ¿no? Cuando estamos en el proceso de analizar un manager, digamos, la prueba del algodón que nos hacemos internamente es: ¿invertiría el 100% de mi dinero con este manager? Y solo seguimos adelante si la respuesta es 100% sí, y si tanto Álvaro como Fernando como yo mismo estamos de acuerdo de forma unánime, ¿no? Dicho todo eso, como digo, seguimos analizando managers, tenemos algunos que parecen prometedores, veremos si fructifican y, por supuesto, la puerta está abierta a incorporar alguno en el futuro. Es interesante que menciones, Javier, que de las áreas que estás buscando hay alguna muy atractiva. Tienes un due diligence hecho interesante en gente que es especialista en biotecnología, muy buena pinta, en China y en tecnología, ¿no? No han pasado todos los cortes todavía, pero yo creo que es ilusionante, ¿no? Yo por lo menos pienso que lo que no tengo en Advalor lo tengo en el fondo de managers, bueno, pues, y eso es una colección de los mejores negocios del mundo en sitios, además, donde nosotros no llegamos, ¿no? Sí, efectivamente hemos visto, bueno, pues en los últimos años docenas, ¿no? En esas regiones, literalmente docenas. Nos hemos sentado con algunos de ellos que nos parecían que tenían las características que buscábamos, pero es que es muy complicado. Es decir, lo que no estamos dispuestos es a bajar la calidad del manager que metemos en el fondo para tener necesariamente exposición a un área, a un sector determinado, ¿no? Entonces, si la calidad no está ahí, en un punto del proceso se nos acaba cayendo, ¿no? Entonces, como digo, pues no es fácil, pero seguimos en ello y, bueno, yo el 100% de mi tiempo lo dedico a esa labor de seguir buscando, además de, lógicamente, pues monitorizar y seguir muy de cerca a los que ya tenemos en el fondo. Preguntan que cuál es la correlación que existe entre Advalor Internacional y Advalor Managers. Y además una de ellas añade que si merece la pena tener ambas carteras o es mejor seleccionar uno de ellos. Bueno, pues a nivel, esta pregunta la verdad es que nos la hacen mucho, a nivel de cartera de inversión son carteras, salvo alguna pequeña excepción, completamente diferentes y por darles un dato, digamos, el solapamiento de una cartera y otra, de Advalor Managers y Advalor Internacional, es del 6%, ¿no? Luego el 94% de la cartera está en compañías totalmente diferentes. Eso a nivel, digamos, título a título, ¿no? Si miras un poco a vista de pájaro, a nivel agregado de la cartera, Advalor Managers, yo creo que la diferencia más importante que tiene a ese nivel agregado es que tiene mucha más exposición a compañías de pequeño o muy pequeño tamaño, ¿no? Y lo comentaba en la introducción, alrededor del 65% de las compañías de Advalor Managers son small caps y micro caps, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en Morningstar, ¿no? Mi anterior casa, el fondo está clasificado en una categoría diferente, que es la categoría de renta variable global de pequeñas compañías, ¿no? Yo diría, por tanto, que son carteras muy complementarias, con nombres diferentes, y a su vez los 4 managers, de nuevo, son muy diferentes entre sí, y es un fondo que permite diversificar nuestras inversiones, ¿no? Tanto a los empleados de Advalor como a todos los coinversores les da una alternativa de acceder a otros equipos de gestión con carteras muy diferentes y carteras, digamos, diferenciales frente a los índices. Lo que sí compartiendo, y por eso decía en la pregunta anterior lo de la calidad, algunos elementos, digamos, que no podemos pasar por alto, ¿no? Que es que conozcan muy bien las compañías, que hagan un análisis exhaustivo de las compañías, que tengan una obsesión en comprar barato, en comprar cosas muy por debajo de lo que valen,
y que además alineen sus intereses con nosotros, ¿no? Igual que nosotros invertimos los empleados de Advalor en nuestros propios fondos, pues les exigimos a nuestros managers, como creo que no debería ser de otra forma, que inviertan en sus propias estrategias, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva tenemos 4 equipos de gestión trabajando para nosotros en un solo fondo. Cada uno de ellos tiene carteras concentradas con un número bastante limitado de compañías, pero a su vez pues, Advalor ofrece esa oportunidad de diversificación, ¿no? a nivel agregado de fondo y, bueno, como decíamos, pues en áreas donde Advalor, el equipo de Advalor no necesariamente llega, no es especialista, pues es un área donde Advalor Managers ahora y en el futuro pues podrá complementar muy bien.